Libro de Gálatas, capítulo 1, verso 8, la palabra del Señor dice: Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En estos versículos vemos como el apóstol Pablo, o sea, el apóstol de los gentiles, les escribe una carta a la iglesia de Galacia, una iglesia que él mismo había fundado, una iglesia que él mismo había doctrinado. Y les dice que si aún uno de nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente que el que nosotros le hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. En ese tiempo habían entrado a la iglesia de Galacia unos maestros judaizantes, unos maestros falsos que querían que los gálatas adoptaran ritos y costumbres de la ley. Pero el apóstol Pablo les dice a los gálatas: oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los embrujó a ustedes? ¿Quién los cegó a ustedes? Después el apóstol Pablo les escribe más adelante y les dice que ustedes de Cristo se desligaron. Si ustedes se justifican por la ley de la gracia, habéis caído. De la gracia habéis caído, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Jesucristo. Jesucristo fue el único que cumplió con toda la ley. Y luego entonces de su muerte y resurrección, ahora nosotros pasamos al periodo de la gracia. O sea, ya no hay que guardar días de fiesta, ni nuevas lunas, ni días de reposo, nada de eso, porque todo eso era tipo y sombra de lo que había de venir. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, hay muchos maestros falsos que han entrado a la iglesia cristiana, muchos maestros falsos, muchos pastores falsos, evangelistas falsos, trayendo un evangelio distinto, un evangelio diferente, trayendo cosas que todo el mundo sabe y reconoce que no son de Dios. Cosas que eran obvias en el pasado, que estaban mal, y la iglesia las entendía como que estaban mal, pero ahora entraron unos maestros diferentes, unos maestros con un nuevo evangelio, con una doctrina que no es de Dios, que no es de Dios, y llaman a lo bueno malo, y a lo malo llaman bueno. Entonces tienen que estar trayendo a la iglesia que si pantomima, que si danza, que si drama, que si humo, que si luces a colores. Míreme, escucha bien esto, escucha bien. Cuando la presencia de Dios está en una congregación, no hace falta nada, solamente la presencia de Dios. No hace falta nada de eso, que si pantomima, drama, danza, que si rap, que si reggaetón, que si salsa, que si bailar en el altar. Todo eso es diabólico. Todo eso es diabólico. Todo eso es diabólico. Pero ¿qué pasa? Que en el internet, como yo siempre digo en muchos de mis videos, que hay cuanta falsa doctrina existe. Y triste y lamentablemente esos falsos maestros son los más que llenan congregaciones, porque la gente hoy en día le gusta un evangelio fácil, un evangelio sencillo, un evangelio que quepa a todo el mundo. Hay predicadores que no les gusta que los cojijan, hay predicadores que predican y pretenden caerle bien a todo el mundo. Y dicen: no, que este mensaje vino del cielo. No, no, del cielo no, del suelo fue que vino. Del suelo fue que vino, del cielo no. Si tú eres un predicador que tú pretendes caerle bien a todo el mundo, tú le vas a caer a la larga o a la corta mal a Dios. Sí, porque el verdadero evangelio, el evangelio verdadero, el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio que nos enseñaron los apóstoles de Jesucristo, mi hermano, no le cae bien a la mayoría de la gente. Todo el mundo quisiera servirle a Cristo, porque la mayoría de las personas tú le preguntas y mucha gente dice: sí, sí, yo creo en Dios y yo amo a Dios y todo. Pero cuando escudriñan la palabra del Señor, dicen: wow,
Yo entiendo que Dios es real, pero esto es muy, pero que muy difícil. Y el día que Cristo venga, pues todo el mundo sabe que más son los cristianos que se quedan que los que se salvan. ¿Por qué? Si son cristianos, tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, porque les gusta el Evangelio fácil. Y la iglesia mundana, la iglesia apóstata, no se va para el cielo. En el libro de Apocalipsis, que ya pronto yo voy a predicar acerca de eso, de las 7 iglesias, tengo un mensaje para este año. En ese libro, Dios le habló a 7 iglesias de Asia Menor. 3 de ellas estaban regulares, tenían cositas buenas y cositas malas, como la iglesia de Éfeso, que tenía cositas buenas, era una iglesia misionera, tenía discernimiento, pero había dejado su primer amor. O sea, tenía cositas buenas y cositas malas. 3 de ellas tenían así, cositas buenas y cositas malas. 2 de ellas eran salvas, Filadelfia y Esmirna. Y 2 de ellas estaban perdidas del todo, Tiatira y la Odisea. O sea, que de 7 iglesias, solamente dos eran salvas. Y esas iglesias son representativas, escucha bien, representativas de todas las iglesias en todas las épocas. O sea, donde quiera que haya una iglesia cristiana, se va a identificar con una de las iglesias, con una de esas iglesias del libro de Apocalipsis. Espero, ¿verdad?, que tú seas la iglesia de Filadelfia o Esmirna, las 2 iglesias que fueron salvas del todo y Dios no tuvo ni que condenarlas en nada porque estaban bien del todo. Hay que procurar en este tiempo buscar a Dios. Hay que procurar en este tiempo temerle a Dios. En este último tiempo que estamos viviendo, hay que escudriñar las escrituras. Hay que someterse a Dios, no dejarse llevar solamente por lo que diga un pastor, un evangelista, porque son tiempos peligrosos, son tiempos de apostasía, donde el engaño impera dentro de la iglesia cristiana. Y no estamos hablando aquí que si la iglesia católica, adventista, que si los mormones, testigos de Jehová, porque eso es obvio, todo el mundo sabe que eso son sectas diabólicas. Pero ahora en la iglesia cristiana hay mucha apostasía. Mucha gente se pregunta, ay, ¿por qué es que acá en el Nuevo Mundo no hay mucha persecución en contra del evangelio? Bueno, porque Satanás sabe que en una persecución todo el mundo se va a someter a Dios, pero él engaña a través de la apostasía, porque sabe que a través de la apostasía, que es un alejamiento de la fe, pues muchas personas se van para el infierno. Y ese es el propósito de él, matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Hay pastores que son puestos por Dios, pero hay otros pastores que son puestos por ellos mismos o por el diablo, al igual que evangelistas, maestros también. Y tú le tienes que pedir como cristiano a Dios algo, y es el discernimiento. No te dejes llevar que si usan corbata, que si gabán, que si faldas largas, nada de eso. Pídele al Señor discernimiento, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ese es el rey del truco. Ese es el rey del truco. Ese es experto en disfrazarse. ¿Cuántos pastores han engañado congregaciones? Pero tú como cristiano tienes que escudriñar la palabra del Señor y no dejarte llevar solamente, como ya dije, por lo que diga un pastor. Esta iglesia de Galacia lamentablemente cayó en el engaño. Ellos cayeron en la apostasía. Una iglesia que el apóstol Pablo doctrinó. Una iglesia que le servía al Señor en espíritu y en verdad. Y ahora entonces el apóstol Pablo tiene que enviarle una carta reprendiéndola. ¿Sabes? ¿Cómo? A mí no me cabe en la cabeza cómo una iglesia que conoció a Dios verdaderamente
volvieron para atrás. ¿Por qué? Porque estaban flojos. Porque es que Satanás no, él no ataca a los cristianos fuertes. Un cristiano que se someta a Dios en espíritu y en verdad, claro, él no va a perder el tiempo con ese cristiano, porque sabe que ese cristiano no va a caer de la gracia de Dios, ese cristiano no va a caer en engaño ni en apostasía. ¿A quién él engaña? A los cristianos flojos en la iglesia. Porque hay muchos cristianos flojos, hay muchos cristianos que no se someten a Dios, hay muchos cristianos, mira, que no leen la Biblia, hay muchos cristianos que ni oran, hay muchos cristianos que van a la iglesia los domingos. Y ahí es que entonces abren la Biblia para leerla, porque en toda la semana no la leen, la ponen en el cajo como un amuleto de la buena suerte. Ay, sí, por si acaso me asaltan, por si acaso me asaltan. Si me van a asaltar, pues el pillo ve que yo tengo una Biblia y no me asalta. O déjame ponerla en casa, una esquinita ya abierta para que espantar los malos espíritus. Mire, mi hermano, el diablo no le tiene miedo a eso. El diablo lo que le tiene miedo es cuando tú pones en práctica la palabra del Señor, porque este papel que está aquí, eso no hace nada. Lo que hace efecto es la palabra que hay en el papel. Y cuando tú la vives, cuando tú la pones por obra, ahí es que Satanás verdaderamente te coge miedo. Ahí es que Satanás entonces dice, no, para esa casa yo no voy, porque esa casa tiene un cerco. Ahí se someten a Dios, ahí oran, ahí ayunan, ahí leen la Biblia. No, yo no puedo entrar ahí. Yo no puedo entrar ahí porque me reprenden y me tengo que ir. Me tengo que ir. Por eso es bien importante que tú estés orado en todo tiempo. Por eso es bien importante que tú andes siempre en la presencia del Señor. Hay cristianos que, mira, cuando van a boda piensan que eso es un motivo de mundanalizarse. Piensan que porque se van a casar, piensan que porque van por una boda, allá tú ves los hombres vistiéndose diferente, las mujeres allá con blusas descotadas, haciendo cosas que no son agradables a Dios, bailando. El simple hecho de que tú asistas a una boda, eso no es motivo para tú mundanalizarte. No, porque recuérdate, nosotros somos cristianos 24 horas, los 7 días a la semana. Yo mi pensar es que un día que tú no escudriñes la palabra del Señor es un día que tú lo perdiste. Eso es un día que lamentablemente se perdió. Yo escudriño la palabra del Señor los 7 días a la semana. Yo leo, mira, dos capítulos, 3 capítulos, porque hay que estar sometido con el Señor, hay que estar sometido en la presencia del Señor. Porque si tú no te sometes a Dios, y solamente lo que hace es que, yo me aprendo el Salmo 91, me lo aprendo de memoria, o me aprendo el Salmo 23 y ya está. ¿Tú piensas que con eso tú vas a poder luchar contra el imperio satánico de las tinieblas? De ninguna manera, de ninguna manera. Mira, la palabra del Señor dice en el Salmo 91, verso 12, hazme entender sabiduría, hazme entender sabiduría. Hazme entender sabiduría. Y nosotros tenemos que pedirle sabiduría al Señor en todo tiempo y en todo momento. La sabiduría de lo alto, no la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es la sabiduría de lo alto, la sabiduría pura, la sabiduría que da el Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros somos salvos única y exclusivamente por la palabra del Señor Jesucristo. Esta es la que nos va a salvar a nosotros. Por la palabra del Señor vamos a ser justificados. Sí, vamos a ser justificados, porque habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, tú eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Tú tienes la garantía de la salvación. Tú tienes el sello del Espíritu Santo de Dios. Pero esa salvación tú tienes que cuidarla como cristiano, porque la salvación pende de un hilo solamente. Y Dios te la da, pero tú también la puedes perder. La puedes perder. Que no te pase como esta gente de Galacia, que lamentablemente
muchos de ellos cayeron en el engaño. Cayeron en el engaño, ¿por qué? Porque perdieron la búsqueda, perdieron la entrega por Dios. Y cuando tú pierdes la búsqueda por el Espíritu Santo de Dios y tú contristas al Espíritu Santo, caes en el engaño. El Espíritu Santo de Dios se contrista. ¿Y cómo tú lo contristas? Pues, si eres cristiano y estás haciendo todo lo malo, imitando las modas del mundo, hablando como los del mundo, ya tu forma de pensar no puede ser la misma si eres cristiano. Ya tú tienes que tener la mente de Cristo. Dice la palabra del Señor que si nosotros habéis nacido con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque cuando tú pones las cosas, la mirada en las cosas de la tierra, tú estás perdido. Si tú pones la mirada, que si en el boxeo, que si en la lucha libre, que si allá, que si en la novela, tú estás perdido porque estás pensando en las cosas de este mundo. Por eso el apóstol Juan decía en su carta que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, entonces vosotros permaneceréis en el Padre y en el Hijo. Y es bien importante que tú permanezcas en el Padre y en el Hijo. Porque cuando tú permaneces en la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hay victoria en tu vida, hay gozo, hay plenitud. Dios te va llevando cada día de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, porque nosotros como cristianos no podemos vivir de experiencias pasadas solamente, porque el que vive de experiencias pasadas se queda sin futuro. El que vive solamente de experiencias pasadas se queda sin futuro. No podemos vivir de laureles viejos solamente. Yo he visto en este último tiempo tantas cosas, tantas falsas doctrinas dentro de la iglesia, y después tratan de justificarse. Lo más triste, muchos pastores y evangelistas, no, que es que yo no puedo predicar muy fuerte, porque es que se me van. Y prefieren tener en la iglesia, hombres y mujeres, un saco de pecado con corbata. Hoy en día las bajeras de la iglesia cristiana están tan y tan bajas que hasta un chancho con gabán y corbata y una Biblia va y entra, predica, allá da una falsa profecía y se las creen. ¿Cuántas falsas profecías yo he escuchado por los últimos años? Mira, yo he escuchado que si para Puerto Rico viene un terremoto que lo va a partir en dos, que si la famosa aquella ola que va a cubrir desde Aguadilla hasta Fajardo, y no ha pasado nada, porque cuando un profeta habla de parte de Dios, se cumple. Si no habló de parte de Dios, no se cumple. Y hay muchos profetas por ahí de Malagueta dando falsas profecías, cosas que no son. Había uno que se pasaba profetizando aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos. El ministerio de él consistía en profecía. Iba plaza por plaza. Yo creo que visitó los 78 municipios de nuestra isla de Puerto Rico dando profecía. Y claro, si ahora mismo viene un huracán, un profeta dice que no viene el huracán. Otro dice que sí, pues alguien la tiene que pegar. Entonces él, porque pegó 2 o 3 profecías, pues hacía llamar el gran profeta y el gran profeta, y siempre estaba con las profecías y las profecías y las profecías. Pero ¿qué pasa? Esas profecías, muchas de ellas se cumplían, otras no, y terminó cayendo de la gracia del Señor ese falso profeta, porque con Dios no se juega. Tú puedes jugar un tiempo o tratar de jugar, porque con Dios no se juega, tratar de jugar al evangelio, pero no. Mi hermano, con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios es el mismo, ayer y hoy, y por todos los siglos de los siglos. Él no cambia. Aunque el hombre cambie, Dios no cambia. Sí, los tratos de Dios obviamente cambian. Porque si nosotros miramos en el Antiguo Testamento,
Pues Elcana, que era el padre de Samuel, tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Y ahora en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia esposa. En cada dispensación, porque han habido 7 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano, ley, gracia, tribulación y milenio. Esos son periodos de tiempos que Dios ha establecido para el hombre. Y en esas dispensaciones, que son periodos establecidos por Dios para tratar con el hombre, en cada una de esas dispensaciones el trato ha sido distinto. El plan de Dios de salvación en la ley era un plan, y el plan de salvación ahora en la gracia es otro plan, porque los planes de Dios cambian. Dios no cambia en esencia, Dios no cambia en poder, pero el trato con los hombres sí cambia, porque como ya les dije, en todas las dispensaciones, en cada una de ellas, Dios ha tenido un plan de salvación distinto. ¿Vieron? ¿Cambia o no cambia? Cuando la palabra dice que Dios es el mismo ayer y hoy por todos los siglos de los siglos, que Jesucristo es el mismo y que no cambia, ¿sí? Él no cambia realmente en esencia y en poder. Y tampoco cambia que si da una palabra ahora, tampoco la va a cambiar. No, claro que no. Si Dios le da una profecía a alguien y esa profecía es de Dios, Dios no va a cambiar, mi hermano. Las profecías que están en la palabra del Señor jamás van a cambiar. Dios siempre será el mismo, pero los planes de Dios en cada dispensación son diferentes, son diferentes. Tú tienes que entender la palabra del Señor, no solamente leerla como el papagayo. Tienes que entenderla, tienes que vivirla. Así que en esta hora, mi hermano, yo te exhorto que busca a Cristo, que ama a Dios, que asistas a la iglesia siempre, no faltes un culto. Ama a tus hermanos también y obedece a tu pastor, porque un buen pastor no se consigue todos los días. Y aquel que lo tiene, ámalo, respétalo. Ámalo y respétalo, porque en este tiempo que vivimos no se consigue un buen pastor fácil. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda siempre, firme en el Señor.